Olá a todos os brasileiros que estão acompanhando a Lógica Global Convergente através dos vídeos de Alejandra Cassado e do nosso site desdobramentodotempo.com.br. Nós estamos aqui na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde está sendo realizado o evento de número 32 da Lógica Global Convergente. E como todos podem ver, nós estamos aqui bem acompanhados de Alejandra Cassado, que nos está concedendo uma entrevista inédita para os brasileiros, para que a gente entenda um pouco mais, ouvindo dela, sobre a lei do desdobramento do tempo, lógica global convergente. Então, eu iniciaria, Alejandra, ao tempo que abro a palavra para você, perguntando também se é possível definir a lei en pocas palabras, ya que nuestro tiempo no va a ser tan grande. Bueno, saludando desde acá, desde Bolivia, a todos los brasileros. En primer lugar, muchas gracias por este espacio de entrevista para dirigirme puntualmente a lo que es Brasil. Lógica Global Convergente se basa en que todo el mundo se pone de acuerdo que su receptor, que su cuerpo básicamente, y su cerebro viene de los materiales de la Tierra. Entonces estamos nosotros ligados a esa frecuencia del globo, que es la Tierra. Sí. ¿Sí? Entonces cada uno tiene como una terminal de ese receptor. Como nosotros en el cuerpo tenemos la parte de la mano, que es diferente a la parte del pie, pero todo forma parte de un cuerpo. Sí. Entonces, en la Tierra también tiene como diferentes características cada lugar, cada parte de la Tierra donde nace este cuerpo, le brinda también una frecuencia determinada, específica. Frecuencia es velocidad, la velocidad que procesa cada parte del cuerpo es diferente. Sí. Entonces, cada lugar del mundo tiene una frecuencia particular. Entonces, si vamos a entender que nosotros, además de nuestra vida particular, formamos parte de un organismo que vive entero, como una unidad, hay una lógica que nos conecta. Hay una lógica que conecta la parte consciente nuestra de nuestra vida con la parte inconsciente de nuestra vida. Sí. ¿Sí? La lógica global convergente es una manera de acceder conscientemente a ese aspecto inconscientemente, que como nos liga a todos, nos relaciona a todos. Entonces, pero ¿cómo nos relacionamos? Nos relacionamos y podemos tener muy buenas relaciones o muy malas relaciones, ¿no? Sí. Como la característica del lazo que nos une. Lógica global convergente lo que daría cuenta de cuál es la conexión que hay entre todos los puntos de ese receptor Tierra, ¿sí? Entonces, esos puntos de enlace que a veces nosotros percibimos como conflicto, si nosotros miramos la parte inconsciente, tenemos la respuesta a ese conflicto. Okay. ¿Sí? Pero como ahora ese es inconsciente, no sabemos cómo resolver. Bom, e aí entra uma outra questão que tem muito a ver com Sim. isso, né? Bom, se nós somos receptores também, né? Somos receptores. Como é que um receptor pode ser bem-sucedido na lei? Logicamente, esse bem-sucedido, eu quero dizer que a percepção dele pode mudar. Qual é o aspecto mais importante para que isso aconteça? Entonces, el aspecto más importante sería, en primer lugar, reconocer que cualquier persona del mundo que tiene un cuerpo que nació de esta tierra tiene una frecuencia de conexión particular, ¿sí? Una frecuencia de conexión particular. Entonces, me considero que formo parte de este receptor Tierra. Ese es la parte consciente del receptor, ¿sí? Y me tengo que vincular también a una parte que yo no conozco, que yo no entiendo nada
de cómo funciona el inconsciente. Certo. ¿Sí? Pero ese inconsciente sí sabe cómo funciono yo. Y entonces establezco una comunicación con ese aspecto. Que yo no sé de mí. Yo no sé de mí. Inconsciente, no sé. ¿Sí? Yo solo sé lo que veo, lo que puedo tocar, lo que tengo frente de mí. Pero hay muchas cosas más que yo no sé. Sí. ¿Sí? Entonces, la lógica global convergente se basa en una perspectiva universal del universo y del tiempo y del espacio. Entonces, si yo puedo asumir todas estas cosas, voy a colaborar con el inconsciente, generando, como diciendo, ok, yo acá estoy consciente, pero yo sé que de la otra parte, yo sé todas las cosas que de esta parte no sé. ¿Sí? Esa es la derivación nocturna. Na prática é a derivação. En la noche puedo, como mi frecuencia de mi cerebro va muy rápido, muy veloz. Cuando estoy despierto, muy lento, muy lento, muy lento. ¿Sí? Porque en realidad todo lo que pasa primero rápido y luego lo vivo lento, lento, lento. Sí. ¿Sí? Entonces, me comunico lo lento, sería la conciencia. Lo rápido, 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 inconsciente. ¿Sí? Entonces, me pongo de acuerdo conmigo mismo, con conectarme con esa otra parte de mí también. Pero esa otra parte de mí sabe todos los secretos de cómo se conectan todas las partes con todas las partes. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que hago es eso. Cuando me voy a dormir me pongo como con la conciencia de que yo quiero conscientemente tener un enlace con esa parte que yo no veo. Então, ¿Sí? o canal inicial é a derivação. La derivación. Derivação noturna. Sí, Certo. sí. Porque si yo quiero recibir en mi conciencia algo que a propósito se me descarga para que yo vea más. Si yo puedo tener una camarita acá, me puedo ver donde los ojos no ven. Si yo pongo un observador acá, me voy a ver la cabeza, ¿no? Bueno, ahora me pongo un observador en el inconsciente y entonces me voy a ver con el consciente. ¿Sí? Se va desarrollando una neurología que te hace ver lo que no ves. Sí. Y para que exista un conflicto, tiene que haber un aspecto ciego, ¿sí? Una parte que no veo. Entonces, el conflicto es una energía que se queda atrapada. Mi percepción está más chiquita, pero está pasando algo más allá de lo que yo percibo. Esa diferencia es la energía del conflicto. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo lo resuelvo? Porque le pedí un observador para que yo pueda ver lo que no veo. Eso empieza a jugar y dentro del Começa a ver de conflicto, cima, né? dentro del conflicto yo puedo percibir la solución que gracias al conflicto mi conciencia se va a expandir. Certo. Gracias al conflicto mi conciencia se va a expandir. Porque estoy comunicando con el inconsciente. ¿Sí? Pero en vez de, si yo soy inconsciente, es para abrir el conflicto. Pero si yo me hago una sociedad con el inconsciente, Sí. entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener observadores que puedan ver una parte que yo no puedo ver. Y eso me va a bajar poco a poco. Y voy a percibir más Exatamente a claridad. ampliação da Ampliação percepção. da percepção. Nesse processo de facilitar essa ampliação, no início teve a metodologia. Né? E essa metodologia, nos últimos vídeos, eu percebi que você recomenda que não seja feita e tal. A metodologia é para ser extinta?
Ocurre que la metodología nace en un momento donde como identidad mía, Alejandra Casado, como este receptor tiene una cualidad, ¿no? Una cualidad que le permite facilitar este proceso muy rápido, muy rápido, muy rápido. Otros receptores tienen otra cualidad de frecuencia. No es que no puede hacer ese proceso, pero de pronto más lento, en más partes, sí, ¿no? Como en otro va a resolver más rápido, en otro va a tener como más cuadros, ¿no? Quer dizer, então, que a metodologia era algo muito forte para o estágio que nós nos encontrávamos. ¿Sí? Entonces fue una manera de comunicarme con otros receptores más lentos, sí, ¿sí? En un principio. Pero, ¿qué sucede? Las personas, sobre todo si están lejos, tienden a cristalizar en una manera, sí, consciente. Y se olvidan que hay un enlace que es inconsciente. Se olvida. Y forma como cristalización, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos ver las pirámides. Las pirámides en el mundo, el hombre la toma como algo concreto, pero en realidad tiene un aspecto abstracto. El sentido. ¿Sí? El sentido, y lo más importante es el aspecto abstracto, y más importante es el aspecto lógico, ¿sí? Pero si una persona que no tiene esa conexión, mira como el dibujo y entiende una forma, y ¡tac!, se queda congelado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, utilizamos la metodología como una manera de comunicación en un principio. Sí. No digo que no se pueda seguir usando. Al principio yo hacía metodología directa con una persona y la iba guiando a la persona. Y realmente descubríamos muchísimas cuestiones muy específicas de su inconsciente. ¿Dónde estaba su conflicto? ¿En qué plano? Descubríamos por lo que ocurría en cada plano de la metodología, nos iba hablando de cada frecuencia más lenta o más veloz, ¿sí? En qué plano particular estaba su conflicto, ¿sí? Entonces a mí me daba muchísima información, sí, muchísima. Luego, con el paso de los años y el desarrollo de la ley dentro de esa persona, fuimos viendo cómo ese conflicto la persona lo iba desarrollando y se volvía su frecuencia particular. Su potencial está allí, en el mismo lugar que está su conflicto. Sí. Lo que pasa es que en la metodología lo pude ver como muy rápido, en un instante, y la persona lo pudo ver a través de un desarrollo en un par de años. Sí. ¿Sí? Então, hoje, a gente tem como ferramenta, digamos assim, principal para facilitar essa evolução na lei o observatório, os dois observatórios, né? Tanto o primeiro quanto o observatório que foi divulgado recentemente. Sí, entendamos que nada va a reemplazar la derivación nocturna, sí, es lo más importante, porque... eu digo externa, algo externo, né? Tiene que ser el punto más importante aquí. Las otras cuestiones es una ayuda, sí, a la parte consciente, sí, para brindar una explicación ralentizada, como más lenta. Sí, sí. Pero tener cuidado que en esa ralentización no tenemos que agarrar una idea y sacar como una foto. Sí. Pensar más bien que es como una película que se va desarrollando y no es una imagen congelada. É um auxílio, não é, sí, uma coisa sí, essencial, né? Claro. Siempre entendiéndolo de esa manera, como que es algo dinámico, sí, no hay ningún problema. El tema es que no vean a la imagen como algo cristalizado. Yes. Cuando 7-7 está junto, significa un instante, sí, donde ambos principios, femenino y masculino, están unidos,
O sea, hay una perfección, ¿sí? Sí. Entonces esa perfección no existe. Si la perfección existe, ya está congelada, ¿sí? Sí. Por eso ese 7,7 dentro del receptor suele ser el punto congelado, ¿sí? Pero si nosotros tenemos que sacar esa idea y aceptar que el vacío es la fuente de todo lo que existe, porque en definitiva, tú eres tú porque el vacío está regulando la distancia entre cada átomo y cada electrón, ¿sí? Sí. Si el vacío no mantiene esa distancia, explota. Tu persona explota, Sí. ¿no? Comprendo. La mía también. Entonces el vacío está manteniendo junto a una distancia que hace que nosotros podamos conservar todas las cosas que existen, Entendi. ¿sí? Entonces hay una relación de ese vacío con todo lo que existe. Esse último vídeo, que foi publicado agora dia 21, Sim. eu vi ontem, esse vídeo, ele tem muito sobre números. Sim. Números. Sim. Números, muitos números. E aí me pareceu interessante perguntar, que relação tem os números? Lógico que nós estamos percebendo que tem uma relação com a lei, mas qual é essa relação para que nos facilite a perceber também? Bien, muy bien, muy bien. Para la parte consciente, para la parte lineal, los números son cantidades, ¿no? Sí. Una persona, dos personas, tres personas, son cantidad de personas. Si yo voy a contar las sillas que hay aquí, una silla, otra silla, ¿sí? Como que el cerebro tiende a repetir una cosa. Dos cosas ya es la cosa uno repetida, ¿sí? Como instantáneamente nuestro inconsciente lineal tiende a repetir. Entonces, un reloj son dos relojes. Yo me imaginé dos relojes iguales, ¿sí? O, por ejemplo, un árbol, dos árboles, tres árboles. Conscientemente, pero hay un aspecto que es inconsciente, donde nunca uno es igual a otro, ¿sí? Pero la percepción consciente lo duplica. Sin embargo, el inconsciente es siempre uno. Uno es siempre uno. Entonces, un árbol va a ser muy diferente a un árbol, porque no es exactamente igual, pero un aspecto de nuestra cabeza, de nuestra mente, tiende a tomar con los números linealmente, como cantidad. El inconsciente no es cantidad, es una frecuencia. Es una frecuencia de comunicación. Então, nós temos os planos que visualmente estão de 1 a 7. Existe uma relação entre do plano 1, o plano 2, qualquer número que eu disser entre os planos, vai haver um significado, digamos assim, inconsciente para ele. Exactamente, sí. Entonces lo que estamos accesando ahora, porque ese plano particular tiene que ver con el vacío de ese punto perfecto, para que fundar cualquier cosa que existe, primero tiene que fundar las posibilidades. Entonces, cuando se fundan las posibilidades, está partiendo la primera cosa, la posibilidad. La nada, lo primero que hace es fundarse una posibilidad. Pero esa posibilidad hay que entender que no existe, ¿sí? Pero primero, para que algo exista, hay un camino. Para que este edificio exista, primero alguien lo pensó. Sí. Entonces, ese pensamiento ocurre neurológicamente, ¿sí? Pero para tener una neurología necesita un cuerpo, ¿ves? Uno. Sí. ¿Sí? Necesita un montón de cuerpo que se conecte a través de circuitos para que encienda la neurología. La neurología se apoya en una cosa que es previa,
que no se apoya en una cosa que es previa, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a imaginar con la cabeza una casa, la casa todavía no existe. Entonces, si vamos a decir de dónde viene la casa, primero alguien la pensó, ¿sí? Plano 3, neurológico. Entonces, el potencial de la casa empieza a bajar del abstracto y yo empiezo a hacer los circuitos, traer todos los materiales, las personas que trabajen y construyo la casa, ¿sí? La casa construida es un resultado. Só mais uma pergunta em cima disso. Essa percepção, Sí. qualquer receptor pode ter? Qualquer pessoa pode ter a capacidade de assimilar à medida que ele for evoluindo na percepção? Sí, 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 sí. O sea, este es un acceso a la genialidad, digamos. Sim. Pero nunca aparece un genio, bueno, como que nació con esa capacidad, ¿no? Y todos se quedan mirando a otro que es un genio, Sim. ¿no? Pero ahora esa genialidad tiene un proceso. Ahora ese proceso ya lo conocemos. Entonces, como lo conocemos, podemos elegir poner en marcha ese proceso. Todos nós podemos ser gênios. Claro, exacto. Sem ter cargo, sem ter poder, nada, né? As pessoas simples. Las personas simples, porque las personas que tienen muchas cosas es porque perciben muchos potenciales. Los perciben, entonces los jalan, ¿sí? Y otra persona no lo percibe, entonces no lo jala, Entendi. ¿sí? Entonces, ahora como sabemos cómo funciona la percepción, sabemos cómo funciona el universo, el espacio y el tiempo, y cómo se hace todo este enlace, entonces podemos elegir acceder a un potencial que nosotros no podemos imaginar. En nuestro diseño no podemos imaginar. En nuestra identidad no podemos imaginar. Pero en nuestro inconsciente está el desarrollo más perfecto de nosotros mismos, y no respecto de nosotros mismos, sino respecto del universo entero. Sí. La mejor versión de nosotros mismos respecto del universo entero. O sea, lo que ocurre es que antes esa genialidad se usaba primero, ningún genio es un genio personal. Hay una cualidad muy particular en un genio. Tiene Global. una perspectiva global. Global. Tiene una Sí. perspectiva. Si no tiene una perspectiva global, no puede ser un genio. ¿Sí? Hay que diferenciar esto, ¿no? Sim, sim. Una cosa es una persona muy rápida, muy veloz, que usa esa velocidad para aprovecharse de la otra persona que no tiene la velocidad. Sí. Esto es lo que pasa en el mundo. Una persona percibe más potenciales y se dirige hacia su vida particular mucho potencial. Acaba plano 4. Sí, claro. Acaba plano 4. Está plano 4. Plano 4, gestionando los potenciales. ¿Sí? Entonces, se lo gestiona porque percibe más potenciales que otro. ¿Sí? Entonces, obviamente va a ser una persona más rica y más poderosa. ¿Sí? Compreendi. Pero si una persona que se le enseña que no está foja cero, no sabe nada de nada de nada, dice, bueno, yo no percibo nada de nada de nada. Yo puedo empezar a aprender una lógica que va a hacer que mi capacidad de percepción empiece a aumentar, 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 aumentar. Y esos potenciales van a ser más fácil de conducir. Sí. Pero esa persona se tiene que poner de acuerdo con su inconsciente. Su inconsciente, el mismo inconsciente que le lleva a hacer su error, a hacer su vicio, su defecto. ¿Sí? Cuando expande esa perspectiva, puede ser el gran efecto. O sea, es descubrir lo que está dentro de nosotros, pero que no tenemos ojos para ver. Sí. ¿Sí? Porque la torsión o la lógica global convergente es un acto voluntario.
¿sí? Para gestionar el potencial desde una perspectiva global. Ok, muito bom. ¿Sí? Pero hay que salir de la perspectiva particular. Sí. ¿Sí? Perspectiva particular, vamos a estar en personas muy veloces que jala mucho potencial para sí mismo, ¿sí? O para sus amigos, o para su familia. El resto del mundo no importa, ¿no? Pero si yo tengo en cuenta de que yo quiero que el mundo sea regalado para mí, o diferentes, es decir, voy a tomar mi vida, sea un regalo para el mundo. ¿Sí? No es igual, ¿eh? Yo quiero que el mundo sea un regalo para mí. Yo quiero que yo soy un regalo para el mundo. Qué diferente cosa. É muito diferente. Bom, tem 3 perguntas em uma só aqui. Eu percebo que a Argentina tem como você mesmo disse, tem um rol, né? Tem um papel na lei. A França teve o seu papel e tem o seu papel também. E por aí vai, outros países têm também. E nós, brasileiros, gostaríamos de saber qual é o rol, né? Ou seja, o papel do Brasil, é uma pergunta. E outra, qual é o critério que você usa para definir eventos, se é que usa, aonde vai fazer os eventos, e por último, quando você vai estar no Brasil? É a pergunta que todo mundo quer saber, quer resposta. Bueno, muy bien. Sabemos 5-5, ¿sí? Brasil 5-5. Otra vez. Y es una información que para también... Para nosotros, personas comunes, el código telefónico es para llamar, ¿no? Sí. Llamarnos entre nosotros y hablar, conectarnos. Y para el inconsciente también. Pero es la misma comunicación, no es la misma comunicación. Tiene una cualidad muy importante, porque es como si la uña del pie se quiere conectar con el ojo, entonces tiene que tener como diciendo, esta es la uña, entonces la frecuencia de la comunicación se establece. Me voy a comunicar con el ojo, la frecuencia de comunicación se establece. Entonces, cada uno tiene una frecuencia particular. La gran confusión de la ilusión, de la percepción, es que todos percibimos igual. Y la realidad es que todos percibimos diferente. ¿Sí? Si esto se comprende en el mundo, no hay más dificultad, porque cambia la perspectiva. Todos, por ejemplo, ¿no? Tomamos al dólar como referencia en la moneda, ¿no? Sí. El dólar. ¿Por qué? Porque el dólar siempre lo tomamos como referencia para saber cómo estamos nosotros. ¿Pero eso por qué? Porque el receptor plano 1, porque Estados Unidos frecuencia 1, está a la velocidad de la realidad, plano 1. Y si el receptor está a la misma frecuencia de la realidad concreta, su potencial va a ser concreto. Todos cuando vamos a Estados Unidos parece que la vida tiene más píxeles, ¿no? Es como que tiene más vida la vida, no sé, como que tiene más posibilidades, como que todo tiene mucho más detalle, todo está mucho más concreto. Entonces, el sueño de todos es tener esa realidad, pero esa realidad responde a la velocidad con la que opera ese receptor, ¿sí? Si estamos en frecuencia 5, estamos en una percepción muy abstracta, y realmente la vida concreta es como que está dada, no hay, o sea, dada por la naturaleza, pero no por para hacer mi esfuerzo personal. Cuesta muchísimo bajar, hacer algo concreto. O sea, uno tiene que tomar muchas decisiones y enfocarse mucho para bajar a lo concreto. Sí. ¿Sí? Como lo concreto es un desafío muy grande, mientras que en uno está dado. Entonces nosotros queremos tener esa realidad, pero no tenemos la capacidad en el receptor para estar a esa frecuencia. Entonces nos medimos
nos medimos, con gran esfuerzo nos medimos, pero si pudiéramos verlo desde otra perspectiva, entenderíamos por qué es así. Porque las diferentes velocidades generan movimiento. Si todo estaría funcionando a la misma velocidad, estaría todo congelado. No había movimiento. ¿Sí? 5,5 está a un paso de 6,6. 5,5 es como el gran pulmón global, ¿o no? Sí. Bueno, Brasil. porque le da acceso al potencial, le da acceso al oxígeno. Y el oxígeno es O, y O es la letra 16. Es el receptor más lento y el potencial. Entonces 5,5 está ahí, es la puerta del potencial. Por eso el Amazonas, ese gran pulmón por donde respira el planeta, 5,5. Porque está en la puerta del potencial. O plano 5, né? O Plano Brasil cinco. é o plano 5. Plano 5. Plano 5. Entonces tiene el acceso al oxígeno del planeta. O sea, significa el potencial del planeta, significa el potencial del receptor. Certo. Vamos evoluir. Es muy grande. O sea, en realidad ellos lo saben porque dicen, acá todo más grande, todo más lindo, ¿no es cierto? La frase que se conoce en el mundo de Brasil. Y es verdad, porque es la puerta a todos los potenciales. 5,5, la puerta a 6,6. E o Brasil, na lei, né, já é um grande potencial pela população enorme que é, né? É dos maiores países da América do Sul, do Brasil, do mundo até, né? E está acordando para a lei. A gente acredita que vai ter realmente um papel muito importante nesse seu rol também, né? Lo que ocurre es que yo entiendo por qué las personas en Brasil todavía con esto no se implica mucho. Porque si Brasil se implicara fuertemente con la ley, generaría tanto potencial, que desbordaría los receptores. Desbordaría los receptores. Certo. Entonces, primero se tiene que preparar para recibir todo esse Então você já potencial. está dando a última resposta, né? O Brasil não pode ser feito agora. A última resposta. Por qué? ¿Por qué quem não foi no Brasil? Porque es la puerta del potencial. Si abrimos la puerta del potencial, ¿qué hacemos con los receptores? ¿Lo van a poder soportar? Es demasiado grande. É como se você desse um choque. Es un shock. Es un shock. Entonces tiene que regular. El inconsciente global tiene que regular. Por eso unas personas no tienen muchas ganas de hacer la ley. Y está muy bien. Déjelas que disfruten tranquilos el espacio-tiempo. Gradativamente, lento, nós vamos chegar lá. porque las cosas le va a llegar solo. ¿Sí? Certo. Y como le gusta a Brasil, sin esfuerzo. ¿Sí? Então nós não Sin temos esfuerzo. data. Então nós não temos data para o Brasil. Ahora si persona está interesada puede viajar a otros lugares Sí. que se van a desarrollar primero, sí, porque fíjese, estoy haciendo lugares muy estratégicos, porque hay que fundar la capacidad del receptor primero y luego abrir De el forma potencial. global. En forma global, por supuesto. Por supuesto. O sea, acá vamos más allá de la bandera. La bandera define hasta dónde soy yo. ¿Sí? Pero si yo tomo que soy un receptor global, yo no puedo decir que la mano sea más importante que la pierna, ¿no? Sí. Entonces, justamente tengo que cumplir el rol para servir al resto del cuerpo. ¿Sí? Es una lógica. Entonces, la lógica global ahora es eso. Es entender que más allá de nuestra identidad, hay una coherencia que nos conecta a todos. ¿Sí? Los gobiernos o las personas cuando todavía no tienen esta conciencia, tratan de defender su parte,
¿Sí? ¿Cómo se establecen generalmente las fronteras de los países? A través de los conflictos. O se hizo una guerra con ese, entonces el límite está acá, o está allá, y una batalla, y estos matan a estos, y estos matan a muchos, entonces, o sea, es a través del conflicto. Los límites se establecen en relación a esos conflictos. Ahora, ¿qué pasa? Hay una lógica inconsciente y dentro de ese conflicto ahí está la llave de otro potencial, que es de la conexión coherente. ¿Sí? En un organismo, si una célula de una velocidad toma a la célula que funciona en otra velocidad como un enemigo, eso es cáncer en el cuerpo. Entonces, la identidad se puede transformar en el cáncer del planeta, porque me voy a estar queriendo matar con el otro continuamente. Lleva al caos, ¿no? Y eso lleva al caos. Pero si entendemos a esta coherencia funcional, vamos a encontrar otra manera, a encontrar una manera mucho más pura, mucho más lógica y por sobre todas las cosas que el conflicto se convierte en potencial. ¿Sí? Toda esa energía del conflicto pasa a ser una vía de potencial. ¿Sí? Es porque no tenemos la lógica del inconsciente del conflicto. Então, que nós temos que desenvolver a capacidade de estar aqui e estar ali, em cima, né? Claro, no vazio, né? Es como si yo ahora pongo una cámara atrás de mi cabeza y me miro a ver si estoy despeinada en la cabeza. No puedo si no me asocio este receptor que mira para adelante con otro receptor que me mire de atrás. Okay. ¿Sí? Entonces, esto es lo que desarrollar cada uno entre su noche y su día, ponerse un espejito en donde no ve, ¿sí? Y esto actúa solito. En el inconsciente, el consciente se actúa solito. Van a ver que un montón de cosas que les generaba conflicto van a suceder y no va a percibir el conflicto. Okay. Muito Y, bom. decir, y no hizo ninguna terapia. Sem terapia. Y no fue a ningún maestro espiritual. Solamente se puso un observador que se comunique con ese observador que tiene de frente. ¿Sí? Y sucede algo, y claro, antes, por ejemplo, venía alguien, me trataba mal, y yo me ofendía. Ahora viene alguien, me trata mal, y como no me ofendo, puedo ver muchas más cosas que antes no veía. Serenidade, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Que antes, esa energía, donde yo me ofendía, porque cuando me ofendo es que me cruzan la frontera, me dicen dónde tengo la frontera, entonces mi identidad va a verse agredida. Sí. ¿Sí? Pero como ahora no está esa interferencia, la persona va a hacer una cosa que antes a mí me ofendía y yo no voy a percibir que me ofende y entonces voy a tener tiempo para mirar otras cosas. Muito bom. Esas otras cosas antes no las veía nunca. Percepção. Percepción. Bom, nós estamos muito felizes, né? Nós, brasileiros, por ter tido você nessa entrevista e queríamos deixar à vontade para dizer algo, alguma mensagem se quiser. Mas nós vamos realmente, com essa entrevista, atingir, né, ou alcançar outras pessoas que querem entrar para a lei, mas não tinham uma noção muito clara, voltada para... Não tinha um brasileiro, né, também como intermediário, porque essa é a primeira vez que eu apareço nas câmeras, sabia? Acá tiene un brasilero que está muy comprometido, que viene a los eventos y que puede ir transmitiendo en la medida de su proceso personal. Criando a base, né, que você precisa para mais En la medida de su proceso personal va a poder ir haciendo ese puente y obviamente cuando cada uno lo decida, en autorreferencia, o sea, uno tiene que
ponerse como voluntario a hacer esa conexión, ¿no? Sim, tem que ser. ¿Sí? Tem que ser Pero voluntário. de hecho, me parece que en Brasil el conflicto no es algo muy... ¿o sí? Bom, No tiene mucho conflicto. não. Las personas en general... Não, não, creio que não. 5-5. É um país que é conhecido por pessoas menos estressadas, mais alegres e tal. Isso é uma característica que quem é de fora diz do Brasil, né? E quem já viajou para lá vê diferente, né? Então tem uma carga menor, digamos assim. Claro, carga menor porque la carga se deposita en plano 4, la identidad. Sí. Y al estar más allá de plano 4, no hay dónde poner la carga. Entonces, como no hay dónde poner la carga, se está licuando antes de la identidad, ¿sí? Nosotros decimos en el inconsciente, ¿sí? Por eso, estructura del mundo, la divergencia del mundo, se tiene que apoyar el sistema de Brasil. Sí. Pero eso es muy abstracto, ¿eh? Muy abstracto. Sí. Es inconsciente. Ok. Es inconsciente. Pero bueno, por eso muchas cosas, o sea, cualquier cosa se puede lograr desde Brasil. O sea, cualquier cosa, cuando digo cualquier cosa, ¿sí? Ahora la idea es que pongamos ese potencial disponible para la convergencia. ¿Sí? Sí. Porque es la puerta de acceso a los potenciales. Está a un paso, ¿sí? ¿no? Cuanto más desarrollen el acceso lógico a esa conciencia y le elijan poner convergente globalmente, resto del mundo está en una convergencia, ¿cómo te puedo decir? Totalmente encaminada, ¿sí? Porque Brasil es eso, la compuerta al potencial. Ok. Ótimo, obrigado. O Brasil agradece as suas palavras. Foi muito frutífera essa entrevista. Obrigado mesmo. Muchas gracias.